La rotura de la vía en el lugar del accidente de Adamuz es la causa del descarrilamiento o la consecuencia del trágico siniestro. Esa es la pregunta clave que ahora deben responder los expertos. Estamos en una fase inicial de la investigación y por eso conviene ser prudentes. De esta imagen no se puede extraer todavía una conclusión definitiva. El ministro Óscar Puente pide cautela, una cautela que por cierto él no aplicó durante los graves incendios de este verano en Castilla y León. En cualquier caso, la tregua política está ayudando al menos de momento. Eso sí, prudencia no puede ser sinónimo de opacidad. Hay que ser transparentes y no dilatar las respuestas por intereses políticos. Los ciudadanos tienen derecho a saber si la red ferroviaria es segura, porque hablamos de un servicio público y de la confianza, además, de millones de personas. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. Ha sido un accidente raro, extraño, anómalo en una recta sin exceso de velocidad, donde se descarta el fallo humano y donde las vías fueron renovadas hace poco tiempo y el tren revisado 3 días antes. ¿Qué tal están? Buenas noches. Es imposible saber hoy nada a ciencia cierta sobre las causas del trágico accidente ferroviario en Córdoba, pero las investigaciones se centran en la rotura de la vía y sobre todo en el raíl número 23.117 que saltó por los aires. Incluso hay otras hipótesis, como por ejemplo que la vía reventó por una pieza que arrastraba el tren Irio e hizo palanca. Bueno, habrá más factores, será una cadena de errores, eso lo dirán las investigaciones, que deberán determinar también si la renovación de las vías en ese tramo en Adamuz fue low cost, como denuncian algunos trabajadores de Adif. De momento los operarios siguen apuntalando los vagones, algunos los trocean para poder hacer la inspección ocular, pero son trabajos complicados. Hablamos, pues claro, de maquinaria pesada, que en el caso de la vía está en un talud de 4 metros de altura. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, hoy hemos tenido acceso a las imágenes de ese tren Irio y ahí queda palpable, bueno, las imágenes dantescas que vivieron mucha gente esa noche, esa tarde del domingo. Sí, hoy por primera vez los medios de comunicación han podido acercarse, han podido bajar junto a la vía del tren Irio y también la Guardia Civil ha compartido imágenes del interior. En ellas vemos la brutalidad del accidente, con las ventanas rotas, los asientos destrozados e incluso restos de sangre. Los perros especializados en este tipo de catástrofes rastrean también el exterior y el interior de los vagones para localizar posibles cuerpos, mientras en las zonas ya inspeccionadas por completo han comenzado las tareas de desescombro con 2 nuevas grúas pesadas. Hoy se han localizado 4 cadáveres entre los restos del Albia y uno más en el tren Irio. La cifra de fallecidos se ha elevado a 42 en las últimas horas y de los heridos hospitalizados, 13 permanecen en la UCI. Y hoy los Reyes se han acercado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanecen la mayor parte de esos ingresados. Han estado visitando a niños y mayores afectados por el accidente y conociendo de la mano del equipo del hospital su evolución. Previamente también se han desplazado al lugar del siniestro para saludar a los miembros del operativo desplegados y al centro cívico donde están siendo atendidos los familiares de los fallecidos. Bueno, hoy el país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza, y una de ellas evidentemente es cómo se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas. Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. Bueno, la investigación se centra sin duda en las vías y hoy el Gobierno, 2 ministros, pedían cautela y prudencia. Sí, porque se descarta el error humano y el exceso de velocidad, pero a la vez las primeras informaciones apuntan a la rotura de una de las vías. Y aquí está la clave: si la propia infraestructura hizo descarrilar al tren o si fue el tren el que rompió la vía. La investigación va a tardar y hoy los ministros dicen que de momento todas las hipótesis están abiertas. Cierto que hay una vía que está fracturada, rota, como has dicho, como hay otras en el desarrollo de lo que fue luego el desplazamiento del Irio y también del desplazamiento del Albia. En esos parámetros son los primeros que dijeron:
Aquí todas las hipótesis en esos sentidos están abiertas. Ahí está el quid de la cuestión, o uno de los quid de la cuestión, saber qué es lo que va primero, si la rotura del carril y después del descarrilamiento, o si es el descarrilamiento el que produce la rotura del carril. ¿Usted asumiría algún tipo de responsabilidad si esa fuera finalmente la causa del accidente? Bueno, no me voy a poner en esa hipótesis. Vamos a esperar a cuál es el resultado de la investigación, en fin, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y qué es lo que ha sucedido ahí. No estoy pensando en eso ahora. Bueno, son muchas las personas que siguen a la espera de que identifiquen los cuerpos de sus familiares y seguimos conociendo también el testimonio de los supervivientes. Algunos incluso tuvieron fuerza como para ayudar a los demás en ese trágico momento. Y en especial destaca un chico de 16 años. Es él, se llama Pablo, ya le han apodado como el héroe de Adamuz, y es que en los primeros instantes se acercó a la zona junto a su madre y junto a un amigo para ayudar, incluso antes de que llegaran algunos de los cuerpos de seguridad. Vamos a escucharle y también a supervivientes y familiares que aún esperan noticias. Nosotros llegamos aquí y en este tren, en el Lircho, estaba todo más o menos controlado, pero luego descubrieron que había otro a unos 700 metros y yo y mi amigo fuimos corriendo los dos, llegamos de los primeros y allí pues intentamos sacar a la gente que podía más o menos moverse. En mitad del camino te encontrabas gente en tus pies fallecida o cuerpos que estaban ni enteros. Fueron de 2 a 3 segundos si todo estaba roto, la gente, los asientos, todo estaba roto. Una mujer lloraba. No hemos logrado recabar ningún tipo de información sobre dónde se encuentra y cómo se encuentra. Así que llevamos sin dormir prácticamente 2 días. Conocí esta mañana la noticia de que la chica ya no hay esperanza de encontrarla porque está entre los fallecidos, pues es un golpe. De Rocío seguimos todavía sin noticias. Lógicamente las familiares todos nos agarramos a cualquier tipo de esperanza. Bueno, ayer todos los partidos, a excepción de Vox, anularon sus agendas y su actividad política. Hoy se le ha preguntado a la ministra portavoz por esta polémica postura del partido de Santiago Abascal. Sí, porque para enfrentamiento el que se ha producido entre el Gobierno y Vox, el Masaiz carga contra Vox. Dice, entre otras cosas, que es falta de humanidad porque también están alentando al miedo a viajar en tren. La actitud del señor Abascal y de la ultraderecha es para cualquier análisis desde la humanidad es una actitud ruin, porque utilizar la tragedia, utilizar el miedo para generar caos y desconfianza. No hay que ser ningún experto para afirmar lo que todos los españoles que cogen un tren cada día, por las razones que sean, ven con sus propios ojos. Y es que viajar en España ya no es seguro y que el deterioro es cada vez mayor. Pues Laura, vamos a ver si nuestros seguidores en las redes sociales coinciden con Pepa Millán de Vox o no. Sí, les hemos preguntado si creen que las líneas de ferrocarril son seguras. El 24% de nuestros espectadores cree que ahora mismo no, pero la mayoría, un 76%, consideran que son seguras. Así que ante esta situación, además como dato general, les recordamos que el tren se considera como el segundo medio de transporte más seguro del mundo, solo por detrás del avión, José Luis. Así es, Laura. Bueno, pues me alegra que nuestros seguidores sean optimistas. Al fin y al cabo tenemos una de las redes de alta velocidad mejores del mundo, aunque es verdad que las noticias últimamente son bastante negativas. Fíjense, porque esto es un suma y sigue. Hoy Adif ha decidido limitar la velocidad en un tramo del AVE entre Madrid y Barcelona, señalado por los maquinistas, por la vibración de los trenes y también por el estado de la vía. Se trata de unos 150 kilómetros entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Zaragoza. La limitación es ahora de 160 kilómetros por hora en un tramo, fíjense, que se puede circular a 300 kilómetros por hora. Bueno, pues vamos a analizar todos estos asuntos con los contertulios que tengo hoy en esta mesa. Nacho Falces, Elena León, Alejandro Escribano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y además les digo, respecto a esta información, esta reducción de la velocidad en un cuarto de recorrido de distancia que hay entre el AVE entre Madrid y Barcelona, ya tenemos una primera reacción del PP. Esa sintonía que estábamos viendo, al menos en este caso, ya se está rompiendo. Porque dice Juan Bravo, el responsable económico de este partido, que una decisión de este calado y en el contexto actual exige una aclaración de inmediato. Los ciudadanos deben temer, lo van a ver ahí en las pantallas, explicaciones y decisiones coherentes con una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses por el ministro Puente. Y es que, claro, Óscar Puente
anunció, no hace tanto, que las actuaciones incluso para aumentar a 350 kilómetros por hora la alta velocidad Madrid-Barcelona, que reduciría los tiempos entre ambas ciudades en menos de 2 horas. Bueno, pues ya no son 350 kilómetros por hora, sino que ahora, de momento, de forma temporal, eso sí, van a ser 160. Alejandro, a todo esto que está ocurriendo se le suman, bueno, que llevamos, es verdad, muchos meses, demasiados quizás, con incidencias, retrasos, averías. ¿Todo esto puede quitar seguridad entre los ciudadanos a la hora de viajar en tren? También diría yo que cuanto antes esté la investigación de lo que ha ocurrido en Córdoba, mucho más tranquilos nos quedaríamos todos, ¿o no? Pero, ¿cómo lo ves? Yo soy usuario de alta velocidad. O sea, la uso todos los meses. Por ejemplo, este fin de semana pasado la he usado 4 veces en un fin de semana. Y yo personalmente me encuentro tranquilo. Sí es verdad que uno ve lo que comentaba fuera de micrófono, por ejemplo, el año pasado, viajando entre Palencia y Oviedo, pues un tren, no sería por el tipo de tren, pues se movía muchísimo. Y conozco personas que usan a menudo, por ejemplo, la línea Santiago de Compostela a Madrid, que dice, esto es un comentario de hace un año, se mueve como una cafetera. En general yo me siento tranquilo, o sea, y muchos días he cogido el AVE que sale de Madrid a las 8 de la tarde y va a Burgos y no para en Segovia y viene a 300 y yo me encuentro tan tranquilo, sentado y sin mayor problema. Estoy seguro que los estándares de seguridad son buenos. ¿Que no se invierta en mantenimiento lo debido? Pues yo creo que sí, pero bueno, eso si quieres te lo... Bueno, eso es un debate, ¿no? Que si se ha primado demasiado en construir líneas de alta velocidad y no tanto en mantener las ya existentes. Yo hoy leía a un señor que tiene más autoridad que yo, que es Luis Garicano. Luis Garicano decía que el gobierno ha tenido que elegir entre gastar 1.400 millones de euros en mantenimiento de infraestructuras ferroviarias y de carreteras, o bien primar con los bonos de todo tipo. O sea, no hablo de bonos de media distancia, bonos de cercanías, descuentos a jóvenes, ya descuentos para carcamales. Entonces, hay descuentos para todos los segmentos y de pronto todo el mundo... Hay que decir una cosa, porque hay gente que no lo sabe. Yo, por ejemplo, hace 4 años para ir a Madrid yo estaba pagando 50 euros. Viaje estándar, 50 euros, la ida y la vuelta. Ahora con un bono voy y vuelvo por 10. Y así todo. Entonces, claro, si cada día los que viajamos pagamos menos, ¿de dónde sale el dinero para el mantenimiento? Porque todos los colectivos, por una razón o por otra, tienen algún tipo de descuento. Y eso, yo creo que Garicano lo enfocaba muy bien, diciendo que el gobierno prima, a lo mejor por razones electorales, el tener contento al segmento del que viaja en ferrocarril con precios baratos, y mientras tanto no lo invierte en mantenimiento de infraestructuras. Yo creo que es una cosa... ¿Cómo lo veis, Elena? Nacho. Bueno, pues por orden. Yo estaba tranquila y segura con la utilización de las líneas de alta velocidad, como yo con un poco todos las utilizamos bastante habitualmente, sobre todo la línea de Madrid, que yo creo que es la más cercana y la más habitual. Y yo estaba tranquila hasta, no hasta ayer, sino hasta esta tarde, un poco con la reacción que ha tenido el ministro. Es extraño que han descartado... Con lo de la línea, lo del AVE Barcelona. Por la reducción de la velocidad, porque no se sabe cuál es la causa. Efectivamente, yo soy de ciencias y a mí también me gusta que las cosas lleven su tiempo, que lo investiguen los investigadores, los científicos, pero desde el primer momento se ha descartado que fuera pues el estado de la vía, porque parece ser que además ha estado rehabilitada hasta, se ha estrenado prácticamente en el mes de mayo y se ha descartado por el ministro desde el primer momento. Y esta tarde, una vez que ya se sabe, la opinión pública sabemos que los maquinistas han estado reiteradamente quejándose. Sí, esto no es de hoy, llevan mucho tiempo. Quejándose de esas vibraciones, porque bueno, tú eres un usuario, ¿no? Entonces tú te subes a tu AVE y no más allá de la posible incomodidad. También los maquinistas se quejaban de las vibraciones en el tramo. Claro, pero tú eres un usuario y tú te sientas y tú confías en la seguridad del sistema, que sea incómodo, que vibre, que se te caiga una gota de café encima, bueno, pues no en ningún momento llegas a pensar que eso puede causar un accidente como el que ha ocurrido. Y sin embargo, esta tarde la reacción ha sido, si no tiene nada que ver, esto es como el apagón, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el mix energético y no sabemos cuál ha sido la causa, pero volvemos otra vez al mix que teníamos antes para no tener otro apagón. Y ahora es lo mismo, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver, pero vamos a reducir la velocidad. Entonces, ¿están o no están las vías en óptimas condiciones para alcanzar 300, 350 kilómetros por hora? Pues lo tendrán que decir los responsables, ¿no?
Nacho, no sé si se puede generalizar, quiero decir, estamos hablando, a lo mejor hay vías concretas donde hay que hacer un mantenimiento especial y otras que no. Yo, como sabéis, estudio, ¿no? Creo hoy que... los lunes y los martes vuelvo de Madrid, yo esas vibraciones no las he visto en mi vida. De hecho, creo que la línea de Madrid no está afectada por esas vibraciones y por ese informe que hay de los maquinistas, pero sin embargo la de Barcelona sí, que es la que han reducido velocidad. Es como, digamos, la sustitución del puente aéreo. Imaginaos el recorrido y la cantidad de gente que se mueve en esa línea. Yo creo que desde luego lo que ha hecho hoy el gobierno Adif, ampliando o reduciendo esa velocidad, lo que hace es asustar a la gente, evidentemente. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque había este accidente. Si no hubiese habido este accidente y lo hubiésemos hecho, pues me temo yo que seguramente no, pese a las advertencias de todos los maquinistas. Bienvenido sea. No, es verdad que es siempre buena en todas estas cosas. Qué extraño, qué casualidad que se haga 3 días después del accidente y después de que los maquinistas han estado quejándose durante un tiempo. Pero mejor que lo hagan. Sí. La prudencia es una buena consejera casi siempre. El problema que estamos viendo es que no se ha hecho un mantenimiento acorde a estas líneas. Estamos hablando de que se ha abierto a otras empresas, hay muchos más trenes que circulan, muchos más pesados para conseguir viajes con más gente, y todo eso se ha seguido haciendo con el mismo mantenimiento que hace 20, 25, 30 años. Yo creo que la apuesta del tren de alta velocidad es un acierto. Es verdad que somos el país europeo con más kilómetros de alta velocidad, cosa que me sorprende cuando otros países como Francia, por ejemplo, no tienen tantas, pero es verdad que esto preocupa sobre todo el estado de estas vías. Yo, mi hija, que baja muchísimo a Sevilla, más de una vez y más de dos me ha dicho, es que vibra el tren, que no sabe muy bien por qué, no saben si es porque hay un cambio de modelo, si es porque ese día ha llovido y está menos asentada la vía, lo que sea. Pero quizá que vibre, vamos, yo tampoco soy un experto, no es un síntoma de inseguridad, quiero decir, a lo mejor vibra, bueno, pues por las condiciones climatológicas, no lo sé, es verdad que, bueno, asusta, desde luego que asusta. Yo creo que cuando lo están advirtiendo, pero... Cuando es una cosa continuada, que pasa muchos días, que pasa muchas veces, ya es algo, algún motivo tiene que haber, porque ese tren, lógicamente, debería circular sin ningún tipo de movimiento. Bueno, el ministro Puente lo lleva pidiendo en todas las entrevistas que está concediendo estos días, que seamos cautelosos, que no especulemos. Bueno, no sé si de la misma manera que lo hizo él cuando los graves incendios en Castilla y León, donde, bueno, dio un claro ejemplo de irresponsabilidad política e institucional con sus tuits, lo recordarán ustedes. Pero la investigación ya tiene un punto de partida, o está el foco en las vías. La gran pregunta que también se hacía el propio ministro es, ¿esto es la causa o es la consecuencia del descarrilamiento? Y si las vías, además, que es otro debate, mantienen la inversión suficiente, teniendo en cuenta, bueno, pues que tras la liberación del sector hay 3 compañías compitiendo, cosa que hace unos años no existía, solamente era Renfe. Hombre, tú tienes, por ejemplo, a Valladolid la única que te compite es Ouigo. Pero yo, por ejemplo, he ido a Zaragoza o he ido a Málaga desde Madrid, o sea, te bajas de San Martín a Atocha, y he ido con estas compañías, con la francesa y con la italiana. Además, tengo que decir que la italiana, los trenes y la atención, todo, me gusta muchísimo. Pero claro, estamos hablando de que hay más peso. Eso lo vemos a diario en el mantenimiento, más que de las líneas ferroviarias, en el mantenimiento de las autovías. O sea, hay un debate, porque ahora hay 50.000 noticias, de terminar la Valladolid-León. La autovía empezó hace 13 años, hizo el tramo de Villanubla. Ahora mismo está en un estado absolutamente deplorable. ¿Cómo estuvo en su día la autovía de Palencia a Cantabria? Pues tuvo que ser el señor Revilla, con sus famosas anchoas, diciendo que se iba por la autovía, por el lado derecho, como los coches de caballos de la época de Alfonso XIII. O sea, estaba en un estado calamitoso. Lo de las vías, para que lo de las vías lo vemos menos, lo percibimos menos, porque como vamos a 250 no nos fijamos. Cuando vas ahora mismo, yo venía por la autovía pegando botes a 100 km por hora, pues no te quiero ni contar. Yo creo que, vamos, el debate es lo que refería al principio, un tema de prelación. Nos lo gastamos en mantenimiento de infraestructuras o lo gastamos, en el caso del ferrocarril, en subsidiar viajes. Se ha optado clarísimamente porque es rentable electoralmente por los seguros. Creo que es equivocado, sí, totalmente. Bueno, no creo equivocarme, pero creo que Castilla y León es la única comunidad autónoma que subvenciona en ese 25% con fondos propios de la comunidad los viajes, los bonos, los paquetes, que además ha sido controvertido por la renovación el mes pasado. Pero bueno, independientemente de eso, evidentemente es mucho más políticamente vendible inaugurar un AVE a
otra línea, a otra ciudad, que el gasto en mantenimiento. Y con respecto a por ejemplo, tú decías de la autovía de Palencia hacia Cantabria, pues sigue estando en un estado bastante lamentable, no como estaba, pero efectivamente es mucho menos visible el gasto en mantenimiento que en el gasto en inauguración. Y si hay 1.000 millones de euros ahora mismo invertidos anualmente en mantenimiento, que parece muchísimo, pero no lo es. Fondos europeos, los fondos europeos. Con fondos europeos, que además yo creo que es algo que es una engañifa. Quiero decir que los fondos europeos tienen otros fines que se están dedicando a esto y que en el momento que esos fondos europeos desaparezcan, que tienen una duración finita, pues el coste del mantenimiento de la red ferroviaria pues vemos que es más que necesario. ¿Cuál será, si es como decías, ¿no?, ese tramo que son esos 30 centímetros famosos que están además sesgados, que se ve bastante bien en las imágenes? Claro, los que hemos estudiado un poco de física, es bastante raro que, por eso los investigadores, que tontos no son, están enfocados en esa parte y no, porque si ves las vías hay muchísimos tramos que están arrancados, que están retorcidos, pero claro, cuando un tren con ese peso que tiene y con esa inercia hace un movimiento, lo que hace un movimiento es de arrancar la vía y de retorcerla, pero sin embargo es un corte limpio. ¿Eso qué ha podido ocurrir? Pues que se ha desprendido, que ha habido una mala, creo que lo llamaban, había un tipo de construcción de ese tramo que no era correcto. No se sabe tampoco, ¿no? Pero bueno, está no claro se sabe, que se están y vamos a tardar en saberlo. Y Por eso espero que no tardemos en saberlo un año, como ha ocurrido con el tema del apagón, porque quiero decir que al final el tema del apagón fue incómodo para todos y fue, yo creo, que muy mal gestionado, pero bueno, hemos tardado un año en tener el informe. Lo que yo creo es que la opinión pública no vamos a consentir si que tras la investigación vamos a poner un futurible, se demuestra que la rotura de la vía provocó este descarrilamiento, ¿habría consecuencias políticas? Hombre, debería haberlas. Hoy le preguntaba a Carlos Alsina a Óscar Puente, ministro de Transportes, él decía que él no pensaba en eso ahora. Pero bueno, yo no sé si coincides conmigo, y yo estoy viendo a un Óscar Puente desde el accidente completamente diferente. Está muy suavecito, porque no ha puesto tweets. Está como atemorizado, está como con miedo, está como... Sí, claro, ya esa valentía con la que critica, considerable, y seguramente sea la crisis más grave que ha tenido que gestionar desde que es ministro. Hombre, a ver, a mí no me gustaría estar en su pellejo. 43 muertos. No, claro, pero bueno... 43 muertos, o sea, quiero decir, bajo tu responsabilidad de tu ministerio. Entonces, si la responsabilidad... Todavía no sabemos. Quiero decir, pero el transporte es la responsabilidad del Ministerio, averiguar cuáles son las causas. O sea, quiero decir, al final tiene que ser un trago muy gordo y haber estado estos días allí es un trago muy gordo. Supongamos... Estas cosas se nos encoge el corazón a todos, quiero decir. Yo en ese tema lo tengo muy claro y ahí yo creo que él... Es verdad que puede ser culpa de las infraestructuras o puede ser culpa del tren, no hay más solución. Si es culpa de las infraestructuras, evidentemente algo ha fallado y ha fallado en su departamento. Yo creo que debería ser obligatorio que la dimisión. No la vamos a ver, yo estoy convencido que aquí no dimite nadie, mucho menos en estos momentos. Entonces yo creo que la situación suya personal, primero hay que reconocer que tienes 43 muertos ahí. Creo que eso le tiene que... O sea, cualquier persona que tenga un poco de conciencia es horrible. Claro, de momento el tema político está, bueno, un poquito suave, quitando alguna cosa de Vox, está siendo bastante suave, pero esto todos sabemos lo que va a acabar pasando. No, pero y el ataque político va a ir contra él directo. Pero yo creo que además, yo creo que más cuando él ha provocado... Es muy controvertido, o sea, quiero decir, cuando él ha provocado esa situación... Y a mí en estas cosas me gusta comparar, decir siempre lo mismo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Yo creo que tenemos ejemplos con la Dana, tenemos ejemplos con el 11M... Bueno, pero el ejemplo, por ejemplo, que más cercano tenemos en Castilla y León, que fue el de los incendios, el tuit que puso él diciendo, se está quemando algo está calentito, algo está calentito en Castilla y León, o sea, no puede ser más desafortunado y más... Puente ha hecho bandera en política de la insolencia y de la grosería. Entonces, claro, ahora de pronto te encuentras con la realidad. La realidad te ha tocado que le podía haber pasado, hay un cambio de gobierno y le pasa a otro señor porque hay mantenimiento deficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que un mantenimiento eficiente que viene de atrás también, ¿eh? No, de atrás, no solamente el tramo en el que Óscar Puente es ministro de Transportes. Fue Ábalos, recordemos. Pero me refiero que le puede pasar a cualquiera. O sea, vamos a
ver, que le podía haber pasado a un ministro del Partido Popular. Pero me refiero a la actitud vital de Óscar Puente. O sea, Óscar Puente es una persona que vive volcada en las redes sociales y vive en la polémica y de azuzar ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido en otro caso, ¿no? O sea, en vez de ser una responsabilidad estatal, es una responsabilidad de una comunidad autónoma del PP. El tuit de Óscar Puente, vamos, no sabemos. No, pero aquí lo vimos. Yo creo que está siendo todo el mundo más educado con él que cuando los atentados de Atocha, que mueren 190 y tantas personas, se mandaban, entonces era SMS, no había WhatsApp, a las sedes del Partido Popular a meter pichicharra 4 días antes de unas elecciones generales, y con 190 y tantos muertos. Y con los muertos de La Dana y con los del COVID en Madrid, o sea... Claro, no, lo que sí deberías plantearte... Que es muy desagradable, me refiero cuando tú pones una línea, por ejemplo, te digo la línea, porque ha salido ahora el caso Dana, que es una catástrofe natural, apagón, ahora esto, dices, mire, chico, cada día nos estamos aproximando un poco más a países en vías de desarrollo. O sea, vamos a ver que dices, bueno, viene un tifón en Vietnam y muere menos gente que una Dana en Valencia, son cosas que te empiezan a asustar. Con el caso del esa línea ferrocarril, que juntas. Elena, que tenemos que irnos a publicidad. Y termino con el caso del ferrocarril, es que parece también, de todas maneras, que está viviendo su era de oro con Óscar Puente. O sea, retrasos, problemas, apagones... trenes parados en las vías, o sea, y ahora un accidente que ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. Entonces, no sé si las casualidades existen, pero llevamos una temporadita que tela. Bueno, de momento hay sintonía política, ¿eh? Llevamos 48 horas desde el accidente y Partido Popular, Partido Socialista, parece que se están entendiendo, las dos administraciones, tanto la Central como la Junta de Andalucía también. Vamos a ver esa tregua hasta cuándo dura. No se vayan porque ahora vamos a hablar de un tema que nos toca de lleno, al sector agrícola y a nosotros, a nuestra mesa, a nuestra nevera, a lo que cuando vamos al supermercado. Vamos a hablar del acuerdo firmado recientemente, este sábado pasado, de Mercosur con la Unión Europea. Ya saben que el sector agrario está que fuma en pipa y que, por su parte, los gobernantes consideran que va a ser un gran acuerdo para hacer frente a las aranceles de Donald Trump. Enseguida tenemos aquí a los 3 principales sindicatos agrarios, o las OPAs agrarias, y también a Urcacil, a las cooperativas. Bueno, vamos a hablar ahora de un sector vital para nuestra comunidad. El acuerdo firmado el pasado sábado entre la Unión Europea y Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es básicamente un pacto para facilitar el comercio y para que a ambos lados del Atlántico les sea más fácil y barato vender muchos productos, porque se reducen aranceles y se fijan reglas comunes. Pero el campo de Castilla y León de España y de Europa se ha levantado en armas porque ven más perjuicios que beneficios. Temen que esto se traduzca en presión a la baja sobre los precios que cobran en origen, que la competencia no sea en igualdad, es decir, si allí se producen con normas distintas, por ejemplo en fitosanitarios, bienestar animal o controles, el sector pide que lo que entre cumpla las mismas exigencias que se piden en la Unión Europea. Por eso el debate no es solamente sí o no al acuerdo, sino con qué garantías, qué controles se harán de verdad, qué límites habrá a las entradas y qué medidas se activarán si el campo español acaba pagando el coste en precios y rentabilidad. Hoy queremos hablar con el sector agrario de Castilla y León para que nos explique su preocupación y por qué alertan de que esto puede ser, ojo, el final del medio rural en nuestra comunidad. Laura, el primer paso es la firma que se estampó este fin de semana en Paraguay. Así es, José Luis. Este mismo sábado en Asunción, en Paraguay, y después de 25 años de negociación, el acuerdo con Mercosur fue una realidad, al menos en cuanto a la firma de todas las partes se refiere. De un lado del Atlántico la Unión Europea y del otro los países del Mercosur. ¿Pero qué pasará ahora? Bueno, pues para que entre en vigor deberá ser ratificado por todas las partes, tanto por el Parlamento Europeo como por los parlamentarios de cada país miembro de Mercosur. Estamos creando un mercado de 700 millones de personas y aquí se negocia casi el 20% del PIB mundial. Esto es fenomenal. Quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica, el mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección.
Mientras los políticos lo celebran, el campo continúa protestando. Estas imágenes son de hoy mismo, en Estrasburgo. Allí los agricultores y ganaderos muestran su descontento justo un día antes de una votación clave. Mañana se decidirá si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe revisar si este acuerdo es legal. Si así se decide, es el único que de momento puede paralizarlo hasta por 2 años y para que el documento de momento no siga adelante. Y contra el acuerdo de Mercosur también se postularon aquí en la comunidad hace una semana tanto organizaciones agrarias como la Junta de Castilla y León. En el último Consejo Agrario salió adelante un documento en el que se pide una reciprocidad real y que se apoye el acuerdo de Mercosur, lo que garantiza, también piden que se garanticen cláusulas de salvaguarda si se producen incrementos excesivos, tanto de las importaciones como también de caída de precios. Y un tercer punto a destacar: reclaman más controles en las fronteras para que los productos que llegan de fuera tengan las mismas normas que lo que se les exige a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Vamos a empezar hablando con el presidente de Urcacil, de las cooperativas de Castilla y León, Fernando Antúnez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, si baja el precio en origen, en la presión de todas las importaciones previstas, ¿dónde cree Urcacil que lo notarán primero las cooperativas de Castilla y León? ¿Vacuno, lácteo, porcino, remolacha, cereal? ¿Dónde? La verdad es que, como tú dices, hay diferentes sectores, ¿no? Quizás los que más se puedan ver afectados son, en el tema de carne, fundamentalmente el vacuno, el porcino y los pollos. Consideramos que va a ser menos, ¿de acuerdo? Pero sí, el vacuno es un sector que se puede ver afectado en cuanto a precios. El tema de la miel nos preocupa también mucho. Y el tema de la remolacha, el tema del azúcar, obviamente está sometido a unas importaciones con unos precios ya también tasados que vuelvan a meter con este acuerdo más presión sobre ese sector. Con lo cual quizás para mí sean los sectores que de alguna manera se van a ver más afectados. Se habla mucho de la competencia desleal. ¿Qué 3 controles concretos se exigirían para garantizar la reciprocidad de los productos que vengan de estos países? Fitosanitarios, trazabilidad, bienestar animal. Cuéntenos. Como bien habéis dicho, el día 14 en el Consejo Agrario se adoptaron una serie de puntos. Se redactó una serie de medidas con las cuales nosotros obviamente no podemos estar nada más que de acuerdo, ¿no? Es cierto que si tú permites una entrada de productos con aranceles cero, que mínimo que exigir que una reciprocidad real, ¿no? Tanto en lo que es sanidad animal como lo que es vegetal, todo el tema de bienestar. O sea, de alguna manera sí que con esos aranceles cero estaríamos jugando en desventaja, con lo cual nosotros no podemos por menos que también apoyar estas medidas que se adoptaron en ese Consejo Agrario del 14 de enero. Si la preocupación fundamental es el estándar de producción y el precio, ¿qué le piden a la gran distribución y también al consumidor? Entiendo que algo clave sería que el etiquetado, ¿no?, para saber de dónde proceden todos estos productos. Qué duda cabe que un etiquetado en el cual se marcara ese origen con absoluta claridad y permitiera que el consumidor pudiera elegir entre un producto elaborado con las exigencias de calidad, seguridad alimentaria, sanidad que tenemos en Europa respecto a ese otro tipo de productos, y ellos de alguna manera claramente pudieran distinguirlo, facilitaría que ellos a la hora de comprar pudieran elegir entre uno y otro. Señor Antúnez, ante una situación... Sí, le preguntaba que ante una situación difícil como esta, estar en una cooperativa es, no sé si un paraguas para que se le pueda dar más seguridad a los agricultores y ganaderos. Digamos que al estar en una cooperativa lo que sí garantiza, sí, sobre todo con la apuesta de lo que es la marca producto cooperativo, en el cual identificamos claramente qué productos están producidos por parte de las cooperativas y por lo tanto qué productos cumplen con esos estándares de calidad, de garantía, de seguridad alimentaria y de cercanía, ese sabor de lo nuestro.
pues de alguna manera también facilitamos al consumidor que sea partícipe de ese producto de calidad, de cercanía. Desde el punto de vista de las cooperativas, pues obviamente lo hemos hablado durante ya, yo creo que bastantes ocasiones, ¿no? En todo ese paraguas que permite al productor, al agricultor, al ganadero, de alguna manera estar amparado ante esa marca cooperativa de cara a lo que es el producto exterior. Pues Fernando Antúnez, presidente de Urcacil, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión, a Cuestión de Prioridades. Hoy es una prioridad hablar de esta situación de Mercosur, y ya tengo aquí a otros compañeros que me están observando, que son los principales líderes de las organizaciones agrarias de Castilla y León. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias y saludo a todos. Pues un saludo. José Manuel González Palacín, coordinador de la UCCL, don Aciano Dujo, presidente de Asaja, Aurelio González, secretario general de UPA-COAG. Muy buenas noches a los tres. Veo que venís documentados con papeles y todo. Antes de empezar, quiero que escuchéis las últimas declaraciones que ha hecho el ministro Planas sobre el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, y ahora lo analizamos. Este es un acuerdo estratégico para la Unión Europea y que no es únicamente lo agroalimentario lo que está presente en el mismo. Yo siempre lo he calificado así, es una necesidad desde el punto de vista comercial y es una oportunidad, visto bajo una perspectiva española, para la ampliación de los mercados en temas tan importantes y productos como el aceite de oliva, el vino, el porcino o los productos agroalimentarios transformados. Don Aciano, el ministro dice que es una oportunidad, vosotros decís que es la estocada final para el campo. Coincido con el ministro, pero en un tema claro, y es la primera vez que se le oigo, que este acuerdo comercial no solo es agroalimentario. Ese es el problema, que la Unión Europea, pilotada por Alemania, ha vendido al campo para poder vender a Mercosur productos de servicio o industriales, y a cambio Mercosur vende a la Unión Europea productos agrícolas o ganaderos. Somos paganos de este acuerdo, el campo de Castilla y León, el campo de España y el campo de la Unión Europea. Para que se beneficien otros sectores, arruinan al campo. El acuerdo también, no sé si tiene cosas positivas, señor Palacín, que quizá nos están destacando en este momento, pero una, por ejemplo, es el efecto Donald Trump, ¿no?, que sigue amenazando con los aranceles. ¿Es una forma de defenderse ante esta política económica estadounidense? Nosotros no estamos de acuerdo en contra de los acuerdos comerciales. Lo que estamos en contra es de que no competir con las mismas armas. En esos países ni producen ni tienen ninguna intención de producir como producimos nosotros. Y eso nos lo han dicho claramente. Por lo tanto, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salud. Estamos hablando de que ellos utilizan productos fitosanitarios que aquí, después de un examen exhaustivo, han sido descatalogados. Hay materias activas que ya están prohibidas por su peligrosidad para la salud o su peligrosidad para el medio ambiente. Ellos las siguen utilizando. Y dicen abiertamente que van a seguir utilizándolas, que nadie les va a decir cómo tienen que producir ellos. Por lo tanto, hasta que no compitamos en igualdad de condiciones, es un acuerdo totalmente desequilibrado y es una competencia absolutamente desleal. Por otra parte, ¿hay oportunidades para nuestros productos? Posiblemente. Hay alguno que pueda tener alguna posibilidad de mejorar su mercado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el vino. El vino. Es verdad. Por ejemplo, aceite el aceite de oliva. Productos transformados. Es posible que quesos o algún tipo de estos productos tenga alguna oportunidad, pero la balanza comercial agraria está totalmente descompensada. Ellos son grandes productores de cereal y tenemos el precio del cereal hundido. Si nos meten más cereal, pues no levantamos cabeza, evidentemente. Son grandes productores de carne, con productos que aquí están prohibidos, hormonas que aquí están prohibidas, ahí están permitidas para ciertas circunstancias. Lo que pasa es que nadie controla esas circunstancias. Aquí sí tenemos unos controles exhaustivos de nuestra cabaña ganadera, pero ahí los controles brillan por su ausencia. Y un ganadero puede hacer lo que quiera, que no le van a controlar si lo hace bien o mal. Por lo tanto, está totalmente desequilibrado. Claro, pero por aclarar, dice Palacín, Aurelio González, que no hay controles. Los que defienden este acuerdo aseguran que habrá controles, cláusulas de salvaguarda, que existen mecanismos de protección. Vosotros no os fiáis de todo esto, ¿no?, por lo que veo. A ver, nosotros desde luego no. Primero tengo que decir, yo pongo en duda lo que dice el ministro de que haya oportunidad para un sector como el vino. En Castilla y León tenemos un vino de gran calidad. Los países de Mercosur tienen
un país productor al lado que se llama Chile, que produce más vino que todos nosotros juntos. ¿Vamos a competir? ¿Vamos a vender vinos de calidad a buenos precios, caros allí? Si queremos vender vino tiene que ser barato, si no, eso no va a entrar. El aceite de oliva, creo que en España andamos con entre 8 y 9 litros por persona y año de consumo. El aceite de oliva ahí en esos países de Mercosur andan con medio litro al año. Les van a cambiar los hábitos de consumir el aceite de palma, aceite de girasol, aceite de soja, etcétera, etcétera. Tengo mis dudas, que te pueda beneficiar al campo. A la pregunta, ¿qué nos dices? Sí, controles, cláusulas de salvaguarda. Los controles, mira, tenemos ya lo que ha pasado con el acuerdo que había europeo de vamos a cortar la importación de soja si hay deforestación en Brasil, si hay no sé qué. Bueno, ha habido deforestación, ha habido tal. Llevan 2 años prorrogando las sanciones por el tema de la soja. 2 años prorrogando las sanciones, no se toma ninguna sanción. Creo que en el último año ha habido 40 alertas sanitarias con el tema de las importaciones de Marruecos. No sabemos que se hayan cortado, que se hayan paralizado, etcétera, etcétera. Sí sabemos que, bueno, por primera vez se han metido unas cláusulas de salvaguarda, ahora con el tema de Mercosur, pero nadie nos garantiza que se vayan a poner en marcha. Primero, en frontera es muy difícil analizar los productos que vienen. Se hacen unos controles, pues un 1%, un 1,5%, no lo sabemos. Aquí nadie nos ha dicho que, por ejemplo, pudiésemos hacer lo que nos han hecho los chinos a nosotros con el porcino. Ha habido comisiones de chinos que han venido aquí a las explotaciones de porcino a hacer inspecciones, a ver cómo se estaba produciendo aquí el porcino, para ver si se lo autorizaban a exportar allí. Nosotros, la Unión Europea nos va a garantizar que vamos a tener inspectores europeos en los grandes ranchos y las grandes multinacionales que hay allí para hacer las inspecciones. ¿Nos lo garantiza alguien? No. Claro, pero donaciones, yo digo, el sector agrario de Castilla y León, de España, de los países eminentemente agrarios también de la Unión Europea, no quieren esto, lo estáis demostrando, tractoradas, manifestaciones, van a continuar. ¿Por qué el gobierno español, por qué la Unión Europea lo defiende? Esto es no escuchar realmente al sector. ¿Cuál es el interés? Porque, según explicáis, parece que los que sacan realmente beneficio son los países de Mercosur más que la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver, lo ha dicho el ministro y por eso he estado de acuerdo con él. El ministro ha dicho, esto no es solo un acuerdo agroalimentario, es un acuerdo de libre comercio entre casi 700 millones de habitantes, que es la Unión Europea, 450 millones, 250 millones Mercosur. Lo ha promovido Alemania. Este acuerdo llevaba 25 años frenado, parado. Lo promueve Alemania para vender coches en Mercosur, para vender ordenadores, para vender equipos. Ese es el motor de este acuerdo. Y a cambio Mercosur dice, si vosotros, la Unión Europea, queréis vender eso, el Mercosur, ¿qué es lo que tiene? Principalmente productos agroalimentarios. Entonces, libre comercio con Europa. En el momento actual, las relaciones comerciales agroalimentarias de la Unión Europea con Mercosur son las siguientes. Nosotros les exportamos a ellos al año 463 millones y ellos nos exportan a nosotros 4.163 millones. Ya es una barbaridad. A partir de ahora, en muchísimo mejores condiciones. Lo que no entendemos es en lo del Gobierno de España. ¿Por qué el ministro, y sobre todo el ministro, tiene tanta ponderancia en defender este acuerdo cuando él sabe, como sabemos nosotros, que para el sector que él representa, que es el sector agroalimentario, le perjudica? Y esto es muy sencillo de explicar para que no lo entiendan solo los agricultores que lo saben de sobra, para que nos lo entiendan todas las personas que nos están viendo. ¿Cuál es el interés, entonces? Vamos a ver, aquí hay una cuestión que es imposible que el sector agrícola y ganadero europeo, por lo tanto de Castilla y León, apruebe este acuerdo. Por una razón muy sencilla. Las normas de producción que la Unión Europea nos ha ido imponiendo desde los años 80-90 para acá es cada vez restricciones mayores en lo que es la acción agrícola, producir agricultura, y en lo que es la ganadería, con el objetivo, según la Unión Europea, de
garantizar al máximo la sanidad en los productos y producir en agricultura sin dañar el medio ambiente y con seguridad alimentaria. A estas normas suponen para la agricultura más costes y menos producción. El Mercosur no existe esto. Entonces, es imposible que haya controles, que haya exigencias. Es más, las cláusulas de salvaguardia que ha puesto la Unión Europea solo las pone la Unión Europea, no las acepta Mercosur. Y además, bien sabemos que en otros acuerdos comerciales, como pasa con Marruecos, no sirven para nada, porque cuando se detectan, se denuncian, se pone un mecanismo muy lento, que es el de la Unión Europea. Tardan 3 o 4 años en aplicarse. Para entonces ya estamos arruinados y de nada sirve. Y voy a hacer una matización o poner un ejemplo. Vamos a ver. Está claro que hoy en la Unión Europea, en España, en Castilla y León, nunca se ha producido con tan buenas garantías sanitarias y tanta calidad. Yo le digo al señor ministro, le digo a la señora von der Leyen, le digo a los eurodiputados, si a usted le ponen un filete de ternera de Castilla y León con todas las garantías, alimentado sanamente, y le ponen un filete de ternera de un país de Mercosur que se ha ido alimentado con hormonas de crecimiento, ¿usted cuál va a comer? Seguramente pasaría como con el lobo. Tuvo que comer un lobo el poning de von der Leyen para que el lobo no estuviese protegido en la Unión Europea. Ellos no van a comer el filete de Mercosur, pues que no obliguen a los ciudadanos de la Unión Europea a comer ese filete. Qué bueno es poner ejemplos siempre, Donaciano. Bueno, esto debe pasar por la ratificación del Parlamento Europeo. Mañana es un día importante en el Tribunal en el Parlamento de Estrasburgo, precisamente por lo que luego pueda decir el Tribunal. También tienen que pasar por los parlamentos de cada país antes de poder aplicarse plenamente. Lo que hablaban el otro día en Asunción es que ojalá esto se implantara plenamente a finales de este 2026. ¿Qué vais a seguir haciendo las OPAs y el campo? Yo no sé si esperáis que ante la presión que estáis ejerciendo, las tractoradas en todas las capitales de Europa, pueda revertir, como ocurrió ya no hace tanto, cuando la Unión Europea se dio cuenta de que había cosas que había que cambiar precisamente porque vosotros alzasteis la voz. La verdad es que tenemos muchas esperanzas y de hecho están cambiando. Posiciones que parecían inamovibles, ahora mismo ya hay eurodiputados, ya hay consejeros de comunidades autónomas que están pidiendo a sus eurodiputados que voten en contra de este tratado. Hace unos meses esto era impensable. Ya empieza a haber voces con peso político que dicen que este acuerdo no puede ser y que necesitamos más tiempo para tener previamente esas garantías de cláusulas espejo y esas garantías de reciprocidad. Por lo tanto, ganar tiempo ahora mismo es fundamental. Que el tribunal retrase la entrada en vigor es fundamental. Son 2 años que ganáis ahí, ¿eh? Por lo tanto, claro, es mucho tiempo con la que está cayendo. Y sobre todo creo que estamos ganando la opinión pública. La opinión pública está empezando hasta con nosotros, está diciendo qué nos va a venir de esos países, cómo están produciendo, y puede haber realmente un vuelco en las intenciones. Es verdad que hay muchas industrias que van a ganar con este tratado. La industria del automóvil, la primera, evidentemente. Ellos han echado sus cuentas y son 4.000 millones que se ahorran todos los años en aranceles. Por supuesto, claro, que para ellos es una ventaja importante. Las farmacéuticas. Pero, ¿y la alimentación? La alimentación mueve muchísimo dinero. La alimentación depende del sector primario. Si aquí caemos en el sector primario, cae la agroalimentación y todos los servicios que vienen alrededor nuestro. En Castilla y León somos más del 20% del PIB. Por lo tanto, ¿realmente compensa? Yo creo que no. Y de todas formas, creemos que ahora mismo estamos ganando la opinión pública y sobre todo la presión que estamos ejerciendo está teniendo efectos. Vamos a tener una inundación tractoradas el próximo día 29 en toda Castilla y León, en toda España. Seguiremos con las manifestaciones después hasta que se den cuenta de que esto que no se puede firmar tal y como está y que necesitamos garantías. Hasta que no haya garantías no se puede firmar este acuerdo. Tractoradas exclusivamente, no planteéis otro tipo de movilizaciones. Aurelio, yo no me quito de la cabeza a Donald Trump. Creo que no hay que quitárselo en estos momentos porque es una figura clave y estamos viendo las amenazas constantes que está haciendo la Unión Europea con los aranceles. Imaginaos que Europa frena Mercosur. No sé qué estrategia comercial debería seguirse para que el campo no quede, digamos, aislado, ¿no? Bueno, pues realmente el señor Trump es un peligro mundial, lo hemos visto, ¿no? Lleva poco más de un año y bueno, ha causado una revolución y a tontas y a locas, como solemos decir, pero va consiguiendo sus objetivos.
que no son otros que, lamentablemente, entrar a mercadear en la política. Antes conocíamos que los grupos de presión, los lobbies de presión presionaban a los políticos para conseguir cosas, tanto en Europa, en el Congreso de Estados Unidos y tal. Ahora ya han dado el siguiente paso, que es directamente un empresario pues, a ganar dinero siendo político. Y es preocupante. Y es entendible que la señora von der Leyen pues, haya ido corriendo a hacer un acuerdo de Mercosur porque, primero, tiene una empresa muy grande alemana, automovilística, con gran estocaje de coches y los tienen que vender, piensan que los van a vender allí, y el peligro de los aranceles del señor Trump pues, puede salir por cualquier sitio. ¿Qué estrategia se puede tener contra una persona que un día dice una cosa y al día siguiente otra? Pues ser fuertes, ser firmes y no ceder, no entrar a los chantajes y hacer frente y buscar otros mercados, así de claro. Y por supuesto que entendemos lo de las prisas por ir a firmar Mercosur, pero nosotros lo que decimos es, vale, usted quiere vender coches, quiere vender tecnología, farmacéuticas. Aquí los empresarios, tanto que el otro día tuvieron una convención aquí en Valladolid del sector automovilístico, pues todos aplaudiendo, ¿no? Vale, bien, pero en esta guerra no puede ser que nosotros salgamos perdiendo. Entonces es lo que hay que hacer, ser fuertes para enfrentarse a Trump y desde luego pues no ser serviles y clientelistas de ellos. Estamos en el escenario, te ponía el escenario de la Unión Europea frena Mercosur. Si ocurre lo contrario, Donaciano, si esto sigue adelante, yo no sé si estáis ya planteando compensaciones vía PAC, vía ayudas autonómicas, vía ayudas estatales, o esto no es una cuestión de ayudas económicas ni de fondos. Vamos a ver, no nos planteamos al día de hoy que el acuerdo de Mercosur sea una realidad. Hoy todavía nos quedan bazas, las estamos... Y no está siendo ingenuo con esa frase, ¿no? No estamos siendo ingenuos, todavía nos quedan bazas. Hoy mismo estábamos de manifestación en Estrasburgo, en el Pleno del Parlamento, los tuvimos el día 18, los tuvimos cuando se presentó también a mediados de julio. Tenemos la baza del Parlamento, tenemos la baza del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y entendemos que entrará cordura a este tema. Si esto no es así, pues desde luego vía ayudas esto no es solución. Tendremos que presionar al gobierno español para que ponga condiciones lo más duras posibles ante la entrada de productos que no cumplan las condiciones que a nosotros nos obliga, como está poniendo Francia. Aquí el ejemplo lo tenemos en Francia. Es una pena que hoy Francia, que siempre ha sido el motor de la defensa de la agricultura de la Unión Europea, tenga problemas políticos en su gobierno, esté débil y no nos haya defendido como lo haya hecho otras veces, sea el motor. También es una pena, y nos ha vendido Italia, porque Italia dijo no a Mercosur, pero luego por no sé qué negociaciones secretas que no sabemos ha cambiado el voto. Por supuesto, esto es una pena porque nuestro país no nos ha defendido, porque si España hubiese dicho no a Mercosur, no tendríamos estos problemas hoy. Hubiese sido una minoría de bloqueo lo suficiente para que Europa no hubiese dicho sí a Mercosur. Entonces, vía subvenciones no tiene solución. Lo estamos viendo ahora con el cereal. El cereal se está poniendo en entredicho en Europa, en España y sobre todo en Castilla y León. Como no sea un sector rentable entre la diferencia de lo que ganamos y lo que tenemos que invertir, las ayudas son un parche puntual, no una cuestión estructural a largo plazo. ¿Sería la carne y el cereal los productos damnificados aquí en Castilla y León? Sería la carne, sería el cereal, sería la remolacha, sería la apicultura, sería algunas carnes más como el pollo. En definitiva, si es eso, es todo. Es todo, está claro. Claro, es que si la carne va mal, ¿a quién vamos a vender el cereal? Si la remolacha no se produce, ¿qué va a haber? Todo patata, o sea, es todo. Y ellos han negociado mucho mejor que nosotros, porque ellos sí que pueden traer aquí casi todo sin ningún tipo de arancel y restricción. Pero es que aquí, nosotros exportar el vino o el aceite de oliva tiene unos contingentes que hasta dentro de 15 años no estamos en plenitud de condiciones. Y además hay otra cosa que lo dije al principio. Nosotros somos 450 millones de consumidores
que ellos van a traer a 450 millones con un poder adquisitivo alto y nosotros vamos a vender a 270 millones con un poder adquisitivo bajo. Los datos de hoy es 460 millones de euros les exportamos, ellos nos exportan a nosotros 4.163 y eso va a ir a más. No hay por dónde coger este acuerdo en el sector agroalimentario. Si von der Leyen quería haber hecho un acuerdo Mercosur, que hubiese dejado fuera al sector agroalimentario, no hubiésemos dicho nada. Bueno, la diferencia en exportaciones, las cifras las has dicho, son clarísimas. José Manuel, Donaciano, Aurelio, os he traído a los mejores, ¿eh? Son los contertulios que más saben de agricultura y ganadería, expertos, muchísimo más que yo, que también nos van a formular alguna pregunta. Cuando quieras, señor Escribano. Pues hola, buenas noches. Yo, en primer lugar, soy escéptico. Soy escéptico porque las reivindicaciones lo entiendo. Cuando habláis ahora de cereal, pues yo sé que está la cebada a 30 pesetas y no quiero ni imaginarme a cómo va a estar el nitrato dentro de 15 días. Mejor prefiero no pensarlo. Pero también pienso una cosa, pienso que la sociedad no lo valora. La sociedad valora el precio del lineal. Hoy todos podemos elegir entre la anchoa marroquí y la de Santoña. La gente se tira a la marroquí porque es la que está barata, porque la cesta de la compra ha subido mucho. Y mi pregunta sería, ¿crees que lo que nosotros somos conscientes de lo que cuesta producir, la sociedad lo valora? ¿La sociedad prefiere pagar más por calidad cuando en los últimos 6 años la cesta de la compra de la comida ha subido un 20%? Y hay personas con un nivel de renta bajo que no consumen por calidad, consumen por precios. Se está viendo como, por ejemplo, la marca Blanca crece de forma exponencial con respecto a las premium brands. ¿Se valoraría o no se valora? ¿Lo valora la sociedad? Quizás sea uno de los deberes que tenemos todos, las organizaciones agrarias las primeras, en explicar, en ser mucho más didácticos de lo que cuesta producir, no solamente los costes, sino todo lo que hay detrás después de producir un alimento, empezando por los colegios, hablando con los niños y explicando a todos los consumidores realmente el trabajo que hay detrás y la diferencia que hay entre producir bajo parámetros de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. En residuos, en calidad de los alimentos, en medio ambiente, cada vez la sociedad está más preocupada por el medio ambiente. ¿Qué va a suponer Mercosur en estos países? Que se va a deforestar selva, porque amplían evidentemente su demanda y las tierras son las que son, no se van a poner a producir más. Aquí se van a quitar a la selva, evidentemente. Va a ser una catástrofe medioambiental este tratado. Por lo tanto, hay que explicar muy bien que en Europa estamos muy preocupados por el medio ambiente, muy preocupados por la salud, muy preocupados por el bienestar de los animales, pero que en esos países no hay ninguna restricción de estas. Y esto tenemos que ser muy didácticos todos, las organizaciones agrarias, los medios de comunicación, y explicar la diferencia entre el modelo de producción europeo y el modelo de producción de otros países que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, hay un gran desconocimiento, está claro. Elena. Buenas noches. A mí se me ocurrían muchísimas cosas según estábamos hablando. Sabéis que además yo soy una enamorada del campo y sobre todo una defensora de la industria agroalimentaria, ¿no? Que creo que la transformación es la clave un poco que quizá puede equilibrar este tipo de acuerdos. Pero para que todo el mundo que está viéndonos desde casa, que no viven de esto ni son expertos como nosotros, entiendan, ¿podrías darnos, por ejemplo, Donaciano, las claves en las diferencias en cuanto a costes, normativas, sanitarias y laborales que hacen desequilibrado este acuerdo? Porque yo creo que la clave fundamentalmente está en la reciprocidad, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, no creo que el campo español ni la industria agroalimentaria tenga problema ni miedo en competir, porque creo que está tecnificada y son muy profesionales, pero sí que creo que el acuerdo falta esa reciprocidad y sobre todo darle ese valor, ¿no? Que tiene ya no solamente la calidad, sino la seguridad alimentaria desde el punto de vista de los consumidores. Y la Unión Europea estaría realmente dispuesta a implantar controles reales, verificables a esos productos que entrarían y que al final forman parte de la cesta de la compra, ¿no? Estábamos hablando, y de la salud de los consumidores. La industria agroalimentaria de la Unión Europea, de España y de Castilla y León tiene que estar con el campo. Porque si no hay producto en el campo de aquí, sobra la industria agroalimentaria. Habrá distribución, pero no industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria transforma lo nuestro, no lo que viene de fuera. A lo que me preguntas sobre las diferencias que hay, pues si quieres ponemos
el ejemplo de la carne, por ejemplo, por no irnos a todos los productos. Mira, tú, un ternero de Castilla y León, una ternera, llegar a que produzca y que pese 500 kilos en vivo, pues le cuesta un año, porque se consume los pastos, consume maíz, consume cebada, consume pienso, todo natural. Eso lleva un tiempo de 12 meses. Sin embargo, el modo de alimentar el Mercosur, esa misma ternera, que no es ni parecida a la nuestra, es con productos transgénicos, mayoritariamente, y luego con hormonas del crecimiento, que lo que hacen es más o menos retener líquido para que se quede en el cuerpo y eso pese. Eso estaba autorizado en la Unión Europea allá por los años 80, 70. Se prohibió porque era un engaño al consumidor, porque además era perjudicial para la salud y por lo tanto se dijo que no. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú ahorras 2 meses de trabajo, 2 meses de pienso, 2 meses, el coste por kilo de esa ternera es mucho más barata que la que nosotros podemos producir. Y entonces nos echa del mercado porque es un producto mucho más barato, de peor calidad, sin las garantías sanitarias, pero mucho más barato. Si vamos a la remolacha, aquí hasta hace unos años, la semilla estaba tratada con neocotinoides y eso evitaba todas las plagas que podía haber a posteriori. Y con esas plagas, evitar esas plagas, hemos llegado a conseguir en Castilla y León medias de 120-130 toneladas por hectárea. Se eliminó por parte de la Unión Europea porque dijo que era perjudicial para los insectos, principalmente para las abejas, y por lo tanto prohibido. Nos hemos quedado en medias de 80, 90, 100 toneladas. Hemos perdido 20, 30, 40 toneladas. Es que allí el azúcar se hace con semilla con neocotinoides. Y además, la remolacha, no se va a poder analizar el azúcar porque lo que se ha tratado es la semilla. Hay otra cuestión a mayores que nos perjudica si tan medioambientalistas somos, y es, si tanto hablamos de la huella de carbono y de la contaminación, siempre se ha dicho que el producto de cercanía no tiene contaminación en el transporte. Si la Unión Europea va a dejar de producir todos estos alimentos y hay que traerlo de Mercosur, imaginaros la huella de carbono, la contaminación que provocan todo el transporte hasta puerto allí, del puerto de allí al puerto de aquí, los barcos, de los puertos de aquí a Castilla y León o a los mercados, de eso, y así sucesivamente. Entonces, está claro, ellos tienen menos costes y mayor producción. Ya no voy a referirme yo a los costes laborales, sociales o de bienestar animal, porque eso yo creo que lo sabemos todo. El estándar que hay en la Unión Europea, que hay en España, es incomparable con lo que hay allí. Aquí, razonablemente, hay unas condiciones y allí esas condiciones no están. Sí quería... Brevemente, don Anciano, que vamos justos de tiempo. Manifestar una cuestión a lo que has dicho de que si los consumidores valoran. Yo creo que lo que tenemos no lo valoramos. Solo lo valoramos cuando no lo tengamos y luego no hay remedio. Si lo que hoy producimos aquí algún día se acaba, mira que la sociedad lo va a echar de menos, porque entonces es cuando lo va a valorar. Y si no lo valora la sociedad y no tiene importancia producir con estos estándares, pues que nos permitan a los agricultores de la Unión Europea producir con los estándares que producen ellos, que también lo sabemos hacer. Bueno, pero sabes perfectamente que sí que lo valoramos los ciudadanos. Nuestro periodista especializado en agricultura y ganadería, Nacho. Hola, buenas noches a los tres. La verdad que lamento no ser tan optimistas como ellos con el tema de que se pueda bloquear el tema de Mercosur. No me puedo creer que la señora von der Leyen sea tan torpe políticamente de montar este show, de irse a Paraguay a firmar un acuerdo que se lo van a paralizar 4 días después. No me lo puedo creer, pero vamos a confiar en que así sea. Hay un tema que a mí me preocupa especialmente, que es el relevo generacional. Ese es uno de los principales problemas que tiene el sector y se está trabajando, intentando trabajar para solucionarlo. ¿Qué mensaje se lanza a los jóvenes cuando les estamos pidiendo que continúen en la labor y frente a esto estamos firmando unos acuerdos que van a hundir la rentabilidad de sus productos? ¿Qué mensaje se manda a estos jóvenes? Bueno, pues, a ver, la verdad es que nosotros siempre hemos dicho, nuestro mensaje siempre ha sido a los jóvenes de que las explotaciones agrarias tienen futuro porque
tenemos la costumbre de comer, y comer 3 veces al día. Ahora se nos viene un problema encima, que sí, seguimos teniendo esa ganas de comer, pero ahora a ver qué comemos, ¿no? Si lo vamos a producir nosotros o nos lo van a producir otros. Ese es el gran debate. Pero yo tengo confianza en la sociedad. Yo tengo confianza en la sociedad, a pesar de todo lo que esté pasando, ¿no? Y creo que la población, por eso nuestras reivindicaciones, estamos hablando continuamente de que bueno, la población entienda lo que estamos diciendo, que no estamos peleando solo por nosotros, porque se mantengan las explotaciones agrarias que tenemos y que sean rentables, sino que estamos luchando por esa soberanía alimentaria para que la sociedad europea tenga productos europeos y los podamos seguir haciendo aquí, porque en el momento que esos países no tengan que competir con los productos nuestros, entonces a lo mejor ya no valen tan baratos, ya nos piden más, ya son más caros. Entonces yo creo que eso tendrá que reflexionar ya la clase política. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos ya por conseguirlo, la sociedad tiene que entenderlo y yo creo que tendremos futuro por eso, porque no podemos retroceder de esa manera. Y aquí al final, una de nuestras frases, ¿no? Yo lo he dicho bastante, es que tenemos que volver a la filosofía de cuando se creó la Unión Europea. La Unión Europea se creó con el Tratado de Roma en el año 53, después de la Segunda Guerra Mundial, para garantizar la producción de alimentos a la población europea. Y unos alimentos sanos, saludables y en que en todas las familias pudiera entrar esos productos. Si no se garantiza eso, pues hombre, desde luego no hay futuro ni para jóvenes ni para mayores, pero yo creo que sí, la sociedad europea tiene que evolucionar, tiene que volver a ese mensaje y decir claramente eso, que nosotros lo que queremos es que en todas las familias de cualquier trabajador, de cualquier clase media, se pueda volver a entrar todas las semanas pues filetes, leche, verduras, huevos, etcétera, etcétera, con calidad. Y eso lo podemos garantizar solo nosotros, ¿eh? Os voy a pedir casi con un monosílabo, con 2 palabras, con un sí y un no. Este programa hablamos mucho de campo, los 3 habéis venido varias veces a Cuestión de Prioridades, pero es eminentemente político. Ayer se convocaron las elecciones, como sabéis, el 15 de marzo, y uno de los escenarios posibles es que Vox y el PP puedan gobernar en nuestra comunidad. Vox ya pidió la Consejería de Agricultura en esta legislatura, finalmente se fueron, porque se fueron de todos los gobiernos. No sé si en este caso, poniéndonos en ese escenario, os gustaría que Vox ocupara la Consejería y la cartera de Agricultura. En 2 palabras, José Manuel. Lo que nos gustaría es tener una estabilidad, 4 años de estabilidad con un presupuesto y sin hacer estos cambios. Lo que más queremos es estabilidad. Donaciano. Hay que respetar lo que los ciudadanos de Castilla y León manifiesten en las urnas y, por lo tanto, nosotros lo que hace falta es que cuando gobierne con gobierne y la Consejería de Agricultura tenga diálogo con las organizaciones agrarias, llegue a acuerdo con ellas y, si es posible, también con el resto de grupos políticos, que así es como se han conseguido la ley agraria, la ley de montes, la defensa de la PAC, la defensa de Mercosur y todo, con diálogo y acuerdos políticos. Aurelio, a ver si te mojas un poco más que tus compañeros. Bueno, yo diría que para que hagan lo mismo que hicieron de la otra vez cuando entraron a la Consejería de Agricultura, mejor que no. Porque desde luego, desde mi punto de vista, se hicieron las cosas bastante mal. Medio se desmangó la sección de sanidad animal por parte de estos señores cuando entraron ahí y luego, bueno, pues hubo que recomponerlo cuando se marcharon. Entonces, la experiencia nos dice que no. Pero si con esa experiencia les ha servido para decir diálogo, pues bueno, tendremos que aceptarlo. Pues UCCL, Asaja, UPACOAG, muchísimas gracias a los 3 por estar hoy aquí. Yo creo que habéis despejado muchas dudas, porque es verdad que esto del acuerdo de Mercosur, seguramente que en la calle todavía no llegue del todo, y hoy creo que ha sido un hito importante que estuvierais aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque ayer el presidente de la Junta convocó las elecciones de Castilla y León para el 15 de marzo. Hoy se han disuelto las Cortes y ya estamos viendo lo difícil que están siendo las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura. Vamos a ver la viñeta de Chema Nieto y analizamos todo esto. Estos tiempos de inquietud
necesitan mucha luz. Qué buen momento el mes de enero para divisar las 72.000 aves acuáticas que invernan en Castilla y León. ¡Oh, qué bandada será esa! ¿Serán cercetas, gansos, flamencos, grullas, fochas, azulones? Cualquiera sabe. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues no, son urnas electorales voladoras. Nacho, ¿qué va a pasar en Extremadura? Después veremos a ver en Aragón y Castilla y León. ¿Quiere Vox de verdad entrar en los gobiernos? ¿Es la intención de Abascal, como dijo recientemente? Yo creo que con lo bien que le ha ido no salirse de los gobiernos, que no le ha ido mal, está subiendo en todos los sitios, yo creo que esto ha sido un amago y de momento yo creo que no va a entrar. Yo creo que va a esperar a ver qué pasa en Aragón también y en Castilla y León y luego ya veremos. Hombre, lo que todos los grandes gurús de la política hablaban de que no iban a entrar en los gobiernos hasta que no hubiese unas elecciones nacionales para ver si entraban a nivel nacional, ¿no? Yo creo que, personalmente, creo que es un error no entrar en los gobiernos y personalmente creo que sus votantes al final no sé si van a permitir que no haya un gobierno de PP-Vox o no van a entender que no haya un gobierno de PP-Vox en Extremadura o en Aragón y pueda darse opción a otro tipo de posibilidades, ¿no? Yo personalmente creo que es bueno estar dentro y demostrar esas políticas que se quieren poner en marcha, pues ponerlas y hacerlo, ¿no? Bueno, las relaciones en Extremadura de momento son tensas. Hoy Guardiola ha colocado de presidente de las Cortes a un miembro del PP. Es verdad que hace un gesto, digamos, con Vox y mantiene una secretaría en la mesa del Parlamento. Elena. Bueno, yo creo que es un momento de tacticismo, ¿no? por parte de Vox y ver un poco lo que comentaba Nacho, ¿no? Ver un poco a ver qué pasa. Este es el laboratorio de pruebas. Efectivamente. Claro, los equilibrios en Extremadura permiten formar un gobierno del Partido Popular simplemente con la abstención por parte de Vox, sin tener que votar ni en contra ni a favor, una abstención. Entonces no tendría que votar junto con el Partido Socialista y perder un gobierno de derechas y le permite estar un poco en ese equilibrio y ver qué pasa, ¿no? Yo creo que es un poco laboratorio de pruebas, es un poco tacticismo y tanto en Aragón como en Castilla y León... Pero ya ha amenazado Vox que quizá la investidura a Guardiola no se la da, sino bueno, a ver, es que al final asume todas sus políticas e irían a una nueva repetición de elecciones. No sé, yo creo que a los que nos gusta el teatro y a los que nos gustan las negociaciones, esto es muy Trump, ¿eh? O sea, a los que nos gusta ver cómo se hacen las negociaciones, tú siempre empiezas con una negociación de máximos, ¿no? Y yo creo que también tienes que mantener un poco esa tensión. ¿Que vaya a entrar o no en el gobierno? Pues veremos. Yo creo que también es un poco, se piden máximos, Guardiola dice que no, se han formado pues las Cortes en Extremadura y bueno, pues veremos a ver un poco qué es lo que pasa. Yo tampoco me aventuro. Yo creo que sobre todo va a depender de los equilibrios. No es lo mismo estar, que el Partido Popular tenga más votos que toda la izquierda junta y que pueda permitir un gobierno en minoría que necesitará Vox para cuando, presupuestos, temas en concreto, que permitir que gobierne el Partido Socialista en Extremadura. Creo que es en ese equilibrio de fuerzas es donde está la clave. Alejandro. Y ahora veremos a ver. Bueno, yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando en el 23 se celebran las municipales y las autonómicas, el momento de incertidumbre que hubo, cuando se pactó en Valencia, cómo eso lo usa el PSOE, el 23J, metiendo un poco de miedo, fíjate, ya han pactado, ya está aquí la derecha. Hoy ha habido un cambio, un pendulazo en estos 3 años hacia el segmento de la derecha. Y ya cualquier pacto táctico ya está completamente amortizado. Hoy todos sabemos que se va a ir a un escenario de pactos forzosos entre el PP y Vox. No hay otra, ya no valen miedos, ya no va a decir no voy a hacer nada porque tengo Aragón el 8, porque tengo el 15 de marzo a Castilla y León. No, tendrás que ser posibilista y pactar. Pues ese es el escenario clarísimo. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que la sociedad ya lo da. O sea, vamos a ver, eso del que viene la derecha, la ultraderecha y tal, eso ya no funciona, o sea, eso está funcionando. Yo creo que valió en su momento. Pero eso ya no funciona. Yo creo que se da por amortizado y yo creo que todo el mundo asume que si es necesario habrá un pacto y por eso yo creo que dependerá sobre todo pues de esos equilibrios, ¿no? Las mayorías absolutas. Yo creo que todos sabemos que son muy complicados. Que votantes de unos y otros no entenderían que no hubiese ese pacto. Efectivamente. No, y todos vemos, porque está pasando
pasando no solamente, digamos, a nivel nacional, lo estás viendo, por ejemplo, tienes lo que hablábamos antes, Meloni la tienes en Italia, Orbán está en Hungría. Bueno, es una tendencia. Es una tendencia, lo vas a ver el día menos pensado en AFD. Lo que pasa es que hay que negociar y no es imponer, negociar no es imponer. Claro, es que... Hay que llegar a un acuerdo, uno quita, otro cede, un toma y daca que se dice ahí en tu pueblo, ¿verdad? Bueno, peticiones razonables. Claro. Al final está pidiendo lo mismo que pedían hace 5 años. Sí, es muy similar. Agricultura, lo que ha pedido pero luego lo que tú comentas, ¿no? Estar en los gobiernos desgasta, ¿no? O sea, depende de lo que hagas, de lo que puedas hacer, de lo que está en tu mano, de lo que no. Entonces yo creo que ese desgaste en los gobiernos regionales... Bueno, pues veremos. Primero Extremadura, luego Aragón y el 15 de marzo tenemos las elecciones en Castilla y León. Nacho, perdóname, estoy que con tanta agricultura me ha superado. Elena, Alejandro, gracias por acompañarme un día como hoy, porque ya os digo que sois los que más sabéis en este programa de agricultura y ganadería, más que vosotros nadie. Y yo creo que era interesante que habláramos de Mercosur. Nos vamos, mañana volvemos a las 10:30 de la noche aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.